En esta lista vamos a revisar el tema de razones trigonométricas para ángulos agudos. Vamos a revisar las propiedades y vamos a resolver muchos problemas. Entonces, comenzamos. El triángulo rectángulo es un tipo de triángulo donde la medida de uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Sabemos que la suma de las tres medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Si tenemos aquí 90, eso quiere decir que alfa más beta es igual a 90 grados. En este tipo de triángulos, a los lados que se oponen a los ángulos agudos se les conoce como catetos. Entonces tenemos dos catetos, AC y BC. La hipotenusa es el lado que se le opone al ángulo recto. A es la longitud de este segmento o del cateto BC. B es la longitud de este cateto y C es la longitud de esta hipotenusa AB. Si tenemos un triángulo rectángulo podemos aplicar este teorema, el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Si tenemos un triángulo rectángulo y observamos las medidas de los ángulos agudos, también las longitudes de los lados, observamos alfa. Alfa se opone a este lado. Entonces vamos a decir que este lado es el cateto opuesto a alfa. Y este cateto es el cateto adyacente a alfa. Vamos con beta. Beta se opone a este lado. Entonces este lado es el cateto opuesto a beta. Y este cateto es el cateto adyacente a beta. Las razones trigonométricas de ángulos agudos son los cocientes de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Son 6 los cocientes que se pueden formar. Entonces vamos a tener 6 razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas son estas: el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La razón trigonométrica está en función de la medida de uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. En este caso vamos a considerar al ángulo alfa para poder hallar las razones trigonométricas. Vamos a considerar que CO es longitud del cateto opuesto, CA longitud del cateto adyacente, y H es la longitud de la hipotenusa. Entonces vamos a hallar el seno de alfa. La notación la tenemos aquí, seno de alfa. Y el seno de alfa lo vamos a calcular de esta manera, como vemos aquí. CO entre H. Vamos en el triángulo. Tenemos alfa. El cateto opuesto a alfa es este cateto. Su longitud A. Ahí tenemos A. Entre la longitud de la hipotenusa, que es C. Vamos a hallar el coseno de alfa. Coseno de alfa, su notación, tenemos el coseno de alfa y vamos a calcularlo de esta manera. CA entre H. Vamos en el triángulo. Tenemos el ángulo alfa. CA significa longitud del cateto adyacente al ángulo alfa. Siempre es respecto a alfa. Aquí nos indica alfa. Entonces el cateto adyacente a alfa es este cateto adyacente que está al lado. Su longitud es B. Entonces ponemos B entre C. C que es la longitud de la hipotenusa. Vamos con la tangente de alfa. La notación la tenemos aquí y tangente de alfa lo vamos a calcular de esta manera. CO entre CA. Nos vamos a triángulo. Estamos aquí respecto a alfa. Entonces el cateto opuesto a alfa es este cateto. CO, cateto opuesto. Su longitud A. Aquí tenemos A. Entre CA, cateto adyacente. El cateto adyacente a alfa es este cateto, el que está al lado de alfa. Su longitud es B. Entonces ponemos aquí cateto adyacente a alfa, B. De manera similar vamos a hallar la cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa.
nos vamos a guiar de la definición. Cotangente de alfa, CA entre CO. Secante de alfa, H entre CA. Cosecante de alfa, H entre CO. Tenemos dos observaciones. Vamos con la primera. Las razones trigonométricas se obtienen al dividir dos longitudes. Por lo tanto, las razones trigonométricas no tienen unidades y solo dependen de la medida del ángulo. Por ejemplo, tenemos el seno de la medida de un ángulo beta. La razón trigonométrica se obtiene al dividir dos longitudes, supongamos 2 metros entre 3 metros. Simplificamos los metros y vamos a obtener un número, 2/3. No depende de la longitud de los lados, pero sí depende de la medida del ángulo. Vamos con la segunda. La notación para la tangente podemos escribirla de esta manera o de esta. Y para la cotangente podemos escribirla de esta manera o de esta manera. Si el seno de beta es igual a 0,6 y beta representa la medida de un ángulo agudo, entonces podemos hallar las otras 5 razones trigonométricas a partir de esta. O sea, podemos hallar el coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante y cosecante de beta. Como el seno solo depende de la medida del ángulo, vamos a construir un triángulo rectángulo, donde la medida de uno de sus ángulos agudos sea igual a beta. Y con ayuda de ese triángulo vamos a poder hallar las otras 5 razones trigonométricas. Tenemos el seno de beta. Lo escribimos como 6 entre 10. Podemos simplificar mitad y mitad, 3 entre 5. Podemos utilizar este resultado o este. Vamos a escoger este resultado por tener números más pequeños y sabemos que el seno de beta lo vamos a calcular de esta manera. CO entre H. Longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. Tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. La medida de uno de sus ángulos agudos es beta. Beta como queremos. CO es la longitud del cateto opuesto al ángulo beta. CA es la longitud del cateto adyacente a beta. Y H es la longitud de la hipotenusa. Entonces, de esta parte, vamos a asumir que CO es igual a 3. Cateto opuesto igual a 3. La longitud del cateto opuesto es igual a 3 unidades. Ponemos 3. La longitud de la hipotenusa es 5. Tenemos 5. La longitud de este cateto adyacente a beta, no lo conocemos. Vamos a decir que es X. Y ahora vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La longitud de la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, debe ser igual a la longitud de este cateto al cuadrado más la longitud de este cateto al cuadrado. Resolviendo esta ecuación vamos a tener el valor de X. X es igual a 4. Con ayuda de este triángulo ahora procedemos a calcular las otras 5 razones trigonométricas. Empezamos con el coseno. Coseno de beta, cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de beta, cateto adyacente, su longitud 4. Longitud de la hipotenusa 5. Vamos con la tangente de beta. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Todo respecto a beta. Cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta. 3. Cateto adyacente a beta. Su longitud 4. Cotangente de beta.
Aquí observamos que es el inverso. Entonces aquí podemos poner 4 entre 3. Secante de beta. Hipotenusa entre cateto adyacente. Respecto a beta, la hipotenusa siempre es 5, ponemos 5. Cateto adyacente a beta. Cateto adyacente a beta lo tenemos aquí. Su longitud 4. Cosecante de beta. Hipotenusa 5. Cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta es este cateto. Su longitud 3. Entonces, si tenemos la razón trigonométrica de la medida de un ángulo agudo, podemos calcular las otras 5 razones trigonométricas con el apoyo de un triángulo rectángulo. En este ejercicio nos entregan este gráfico y nos piden hallar x. Sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo y conocemos las longitudes de sus lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. La longitud de la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. X al cuadrado más 9 al cuadrado. Aquí desarrollamos x al cuadrado, el por el y por 2, 2x. El al cuadrado, 1. Aquí tenemos x al cuadrado, 81. Podemos simplificar x al cuadrado. Tenemos 2x. Este 1 positivo lo pasamos al segundo miembro con a restar. 81 menos 1, 80. Y hallamos x. X es igual a 40. Como x representa la longitud de este cateto, entonces, y lo hemos trabajado en metros, entonces x es igual a 40 metros. Ahí tenemos la respuesta. En este ejercicio nos entregan este triángulo rectángulo y nos piden hallar el valor de e. Para hallar el valor de e, necesitamos el seno de alfa, el seno de beta y la tangente de alfa. Vamos a hallar el seno de alfa, el seno de beta y la tangente de alfa. Empezamos con seno de alfa. Para hallar el seno de alfa vamos a usar esta relación, cateto opuesto entre hipotenusa. Respecto a alfa, vamos con alfa, tenemos alfa. Cateto opuesto a alfa es este cateto, su longitud a. Entre longitud de la hipotenusa, c. Seno de beta. Cateto opuesto entre hipotenusa. Respecto a beta, vamos con beta. Cateto opuesto a beta es este cateto, su longitud b. Entre longitud de la hipotenusa c. Vamos con tangente de alfa. Tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto a alfa. Cateto opuesto a alfa es este cateto, su longitud a. Cateto adyacente a alfa. Cateto adyacente a alfa. Alfa. Cateto adyacente es este. Adyacente a alfa. Longitud b. Ahora reemplazamos los valores. C entre a multiplicado por seno de alfa. A entre c. C entre b por seno de beta. B entre c. B entre a multiplicado por tangente de alfa. A entre b. Aquí vamos a simplificar. Obtenemos 1. Aquí igual, 1. Aquí 1 también. Entonces, e es igual a 3.
En este ejercicio nos dicen que alfa es agudo y nos entregan esta razón trigonométrica. Y nos piden hallar el seno de alfa por la tangente de alfa. Sabemos que si tenemos una razón trigonométrica y queremos hallar otras razones trigonométricas, lo que tenemos que hacer es construir un triángulo rectángulo. Construimos nuestro triángulo rectángulo y la medida de uno de los ángulos agudos tiene que ser alfa. Ya lo tenemos. El coseno de alfa es igual a 2/3, pero el coseno de alfa lo podemos hallar de esta manera. Es cateto adyacente entre hipotenusa. Respecto a alfa, el cateto opuesto es este. Vamos a poner acá, cateto opuesto. Cateto adyacente es este, cateto adyacente. Y esta es su hipotenusa. Vamos a decir que la longitud del cateto adyacente es igual a 2. Entonces ponemos aquí 2. La longitud de la hipotenusa es igual a 3. Y la longitud del cateto opuesto, no lo sabemos, ponemos x. En este triángulo no conocemos la longitud de este cateto, que es x. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Longitud de la hipotenusa al cuadrado. Longitud de este cateto al cuadrado. Más longitud de este cateto al cuadrado. Tenemos 9 y aquí 4. 9 menos 4, 5. X al cuadrado es igual a 5. Entonces x es igual a raíz cuadrada de 5. Ahora podemos hallar el seno y la tangente de alfa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Seno de alfa, cateto opuesto a alfa. Lo opuesto a alfa, x. Hipotenusa. Longitud 3. Tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto a alfa. Alfa, cateto opuesto, aquí lo tenemos, es x, su longitud. Cateto adyacente a alfa. Cateto adyacente a alfa. Longitud 2. Multiplicamos. Seno de alfa, raíz cuadrada de 5 entre 3. Por raíz cuadrada de 5 entre 2. Aquí tenemos 5. Aquí entre 6. Y aquí tenemos la respuesta. 5/6. En este problema nos entregan esta figura. Nos dicen que la longitud de este segmento es 1 y la longitud de este otro es 2. Y nos piden hallar el valor de E. Como no nos entregan la longitud de este segmento, vamos a decir que la longitud de ese segmento es igual a x. Para hallar el valor de E necesitamos tangente de alfa y tangente de beta. Vamos a empezar con tangente de alfa. En la figura observamos este triángulo. Tenemos la medida de uno de sus ángulos agudos, que es alfa. Entonces, en este triángulo rectángulo grande podemos hallar la tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente a alfa. Cateto opuesto a alfa. En este triángulo grande, cateto opuesto a alfa es este cateto. Su medida x. Cateto adyacente a alfa. En ese triángulo grande, cateto adyacente a alfa es este cateto. Su longitud 1 más 2, 3. Vamos con tangente de beta. Cateto opuesto entre cateto adyacente. En este triángulo pequeño, es un triángulo rectángulo, la medida de uno de sus ángulos es beta. Entonces podemos hallar tangente de beta. En ese triángulo rectángulo. Cateto opuesto a beta. En este triángulo rectángulo, el cateto opuesto a beta es este cateto.
Longitud 1. Ponemos 1 entre cateto adyacente a beta. En este triángulo, seguimos en ese triángulo pequeño, cateto adyacente a beta es este cateto, su longitud x. Hallamos el valor de e, reemplazando 9 multiplicado por tangente de alfa, x entre 3, multiplicado por tangente de beta, 1 entre x, 1 entre x. Simplificamos x y x. 9 entre 3 es igual a 3. Y ahí tenemos el valor de e, 3. En este ejercicio nos hablan de un triángulo ABC. Nos dicen que es recto en B y nos piden hallar el valor de e. Lo primero que hacemos es graficar nuestro triángulo rectángulo. Como dice recto en B, la medida de este ángulo debe ser igual a 90 grados. Ahora podemos hallar el seno de A y el seno de C. Vamos a empezar con el seno de A. Cateto opuesto entre hipotenusa. Vemos el seno de A. En este triángulo observamos el vértice A. El seno de A se refiere al seno de la medida de este ángulo. Cateto opuesto al ángulo A. Cateto opuesto a A es este cateto BC. Su longitud A. Ponemos A entre la longitud de la hipotenusa, que es B. Vamos con el seno de C, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto al ángulo C. Aquí tenemos el ángulo C, su cateto opuesto es este cateto, su longitud C. Entre hipotenusa, la longitud de la hipotenusa, que es B. Estos resultados los reemplazamos en E. Seno de A al cuadrado. Aquí tenemos seno de A al cuadrado. Seno de C al cuadrado. Más 4. Aquí tenemos A al cuadrado entre B cuadrado. Más. Aquí tenemos C cuadrado entre B cuadrado. Más 4. Fracciones homogéneas. Sumamos estos dos y tenemos esta expresión, más 4. En este triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado. Todo esto es B cuadrado. Lo reemplazo y queda así. B cuadrado entre B cuadrado es 1. 1 más 4, 5. Y ahí tenemos el valor de E. En este ejercicio nos hablan de un triángulo ABC. Nos dicen que es recto en B. Nos entregan esta información y nos piden hallar el valor de E. Lo primero que hacemos es graficar nuestro triángulo. Nos dicen que es recto en B. Tenemos A, B, C. Si es recto en B, la medida de este ángulo debe ser igual a 90 grados. Vamos a decir que la longitud de este lado es A. La longitud de este otro es C. Y la longitud de este lado, que es la hipotenusa, es B. Vamos a usar esta información. Vamos a hallar entonces seno de A y seno de C. El seno, sabemos que es cateto opuesto
entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. El seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo A. En este triángulo observamos el ángulo A. Cateto opuesto es este cateto, BC. Su longitud es A. Ponemos A. Entre hipotenusa. Longitud de la hipotenusa, B. Seno de C. Cateto opuesto al ángulo C. Tenemos el ángulo C, se refiere a este ángulo. Cateto opuesto es este cateto. Su longitud C. Entre longitud de la hipotenusa, que es B. Estos resultados los reemplazamos aquí. Seno de A. Aquí lo tenemos. Es igual a 2 por seno de C. 2 por seno de C. C entre B. Simplificamos y obtenemos A igual a 2C. Vamos a hallar el secante de A y secante de C. Para hallar la secante sabemos que es hipotenusa entre cateto adyacente. Secante de A, hipotenusa, longitud de la hipotenusa en el triángulo B. Cateto adyacente al ángulo A. Tenemos el ángulo A. Cateto adyacente es este. Este es el cateto adyacente al ángulo A. Su longitud C. Secante de C. Longitud de la hipotenusa. Cateto adyacente al ángulo C. Cateto adyacente al ángulo C es este. Este es el cateto. Su longitud A. Vamos a reemplazar estos resultados en E. Secante de A al cuadrado. (4 por secante de C al cuadrado. Secante de C B entre C B entre A. A es 2C. Voy a reemplazar. Tengo B cuadrado entre C cuadrado. 4 multiplicado por B cuadrado entre 2C al cuadrado. 2C al cuadrado es 4C cuadrado. Simplificamos aquí y vamos a tener 2 por B cuadrado entre C cuadrado. En este triángulo aplicamos el teorema de Pitágoras. B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. Aquí es C. C cuadrado. De esta parte, al cuadrado y al cuadrado. Al cuadrado y esto al cuadrado es 4C cuadrado. Reemplazo aquí. A cuadrado. Obtenemos esto. B cuadrado es igual a 5C cuadrado. Aquí tenemos B cuadrado. Vamos a reemplazarlo. 2 por B cuadrado. 5C cuadrado. Entre C cuadrado. Simplificamos y obtenemos 10. Y ahí tenemos la respuesta. El valor de E.